El 2 de septiembre de este año 2025, la Cámara de Diputados ratificó el voto obligatorio en Chile, pero rechazó las multas para quienes no votan. La oposición criticó esta decisión y lo llamó el voto voluntario disfrazado. En este video vamos a hablar si el voto debería ser voluntario o obligatorio, qué sería mejor para la democracia, qué sería mejor para la estabilidad y qué sería mejor para la libertad. Soy Volodya Krivenko. Empezamos. Hoy mismo estaba hablando con un amigo y hablamos sobre este tema y de verdad me dijo que, bueno, obviamente tú vas a estar a favor del voto obligatorio porque esto es más conveniente para tu sector político. Miran, primero yo no sé cuál es mi sector político porque yo critico tanto la derecha como la izquierda. Y segundo, yo creo que en los temas tan básicos como el modo de votación, nosotros no deberíamos pensar sobre conveniencia, nosotros deberíamos pensar sobre convicciones. Y mi convicción es la libertad. Yo creo que nosotros deberíamos pensar sobre la libertad de la gente más que nada. Yo creo que obligar a alguien a votar, cuando el Estado te obliga a hacer una cosa más, no es algo bueno. Y eso es primero. Después vamos a hablar más y más profundo sobre este tema. Esto es algo más obvio. Y ustedes me pueden decir, pero mira, lo que pasa, Volodya, que el Estado quizás no te obliga a votar, pero después te obliga a pagar impuestos, te obliga a cumplir las leyes estatales. Después, incluso, por ejemplo, como en el caso de algunos países, te puede obligar a ir a la guerra. Y sí, es así. Y yo creo que de verdad cada uno debería sentir su deber ciudadano y debería votar. Pero yo no creo que esto debería ser obligatorio. Y también me parece rara la discusión cuando dicen que los chilenos deberían estar obligados a votar y la gente, o sea, como los extranjeros que son residentes permanentes de Chile o ciudadanos pero con nacionalidad adquirida, podrían estar excluidos de esta obligación. Me parece que los únicos a quienes tú puedes de verdad requerir a votar exactamente son la gente con la nacionalidad adquirida o con la permanencia definitiva y que viven más que 5 años en el país. ¿Por qué? Porque la gente como yo, por ejemplo, nosotros elegimos a vivir en Chile. Esto era nuestra decisión y yo creo que en este sentido nosotros somos mucho más, digamos, obligados a pensar sobre el bienestar del país donde vivimos, a pensar sobre el futuro de este país, a informarnos sobre los políticos aquí y pensar qué sería mejor para nosotros y para el resto de los chilenos. Porque, como yo dije, nadie nos obligó a venir aquí. Nosotros decidimos hacer esto y nosotros tenemos mucho más deberes hacia Chile. Estoy pensando sobre mi propio caso, por ejemplo, porque yo nací en Circasia, en un país ocupado por Rusia, y saben que de verdad no siento alguna obligación, no siento algún deber hacia Rusia, porque no era mi decisión que los rusos ocupen mi país, primero. Segundo, no era mi decisión nacer allá. No era mi decisión tener el pasaporte ruso, la nacionalidad rusa, entonces yo no creo que yo tenga algún deber hacia Rusia. Ahora, si nosotros olvidamos las cosas filosóficas y solo pensamos sobre las cosas prácticas, porque algunos dicen que, mira, cuando el voto es obligatorio, esto nos da un poco más estabilidad, porque la gente va a votar un poco menos por las opciones radicales, digamos. Bueno, miran, en las elecciones pasadas, sin voto obligatorio, nosotros en la segunda vuelta tuvimos a José Antonio Kast y Gabriel Boric. En este año, con los votos obligatorios, probablemente vamos a tener José Antonio Kast y Janet Jara. Entonces,
lo mismo de la derecha, incluso más radical de la izquierda. Entonces, no parece que nos ayudó un poco voto obligatorio porque los candidatos más moderados parece, por lo menos ahora, por lo que vemos en las encuestas, no van a salir por la segunda vuelta. Todavía tengo la esperanza que, por ejemplo, Franco Parisi va a salir por la segunda vuelta, pero no lo sabemos, no lo sabemos. Y parece por las encuestas que va a ser así. También existe el argumento que el voto obligatorio de verdad da un poco más legitimidad a las elecciones. Otra vez, yo no sé, porque una cosa es la cantidad de personas que votan, otra cosa la cantidad de personas que tienen el voto informado, porque muchas personas, si tienen que votar, después van a votar, pero sin saber ni siquiera los candidatos. Yo creo que si tú no estás preparado, si tú no sabes qué propone cada candidato, si no leíste sus programas, etc., quizás no deberías ir a votar, simplemente. Pero hay una cosa aún más interesante, porque una cosa es tener voto obligatorio, pero otra cosa es tener la posibilidad de decir que no te gusta ningún candidato. Y ahora parece que existe esta opción porque tú puedes dar el voto blanco, no votar por nadie. El problema con voto blanco es que no tiene ningún efecto en las elecciones. Por ejemplo, sería bastante lógico pedir que el candidato presidencial o candidato a gobernadores en la segunda vuelta reciba la mayoría absoluta de los votos válidos y considerar obviamente los votos blancos como válidos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un candidato recibe 49% de los votos y otro, por ejemplo, 46%? Y el resto son votos blancos. Gana el que recibió 49% de los votos, aunque no tiene la mayoría absoluta. Y bueno, eso es un escenario, pero si nosotros imaginamos un escenario mucho más extremo, cuando, por ejemplo, un candidato recibe, no sé, 27% de los votos en la segunda vuelta, otro recibe, no sé, 22%, y 51% de los votos son los votos blancos. ¿Qué pasa? Bueno, simplemente gana el quien recibió 27% de los votos. De hecho, lo mismo pasa con el voto obligatorio o no obligatorio, porque en Chile no existe la cantidad como el porcentaje de participantes necesarios para que las elecciones se consideren válidos. O sea, no importa si llega 10% del padrón electoral, y no solo en las primarias, en cualquier, cuando no había voto obligatorio, yo entiendo que sí, la participación siempre era más que 40% o algo así. En algunos países, por ejemplo, existe la ley que si gana el candidato contra todos, entonces hay nuevas elecciones. Entonces las elecciones no son válidas. También, si por ejemplo llega menos que 25% de la gente a las elecciones, tampoco son válidos. Entonces a mí parece que esto debería ser así. ¿Por qué? Porque la sociedad debería tener la opción de votar contra todos en algún momento. Si todo está mal, debería existir esta opción para tirar del freno de emergencia. Y también debería existir el procedimiento por este caso. Chile debería tener, en este caso, un presidente temporáneo, digamos, que tenga las posibilidades muy restringidas simplemente para no tener una crisis. Pero bueno, me van a decir, de todos modos esto va a significar una crisis bastante grande. Y sí, obviamente, esto va a significar una crisis muy grande, pero si la mayoría de la gente en su país vota contra todos los candidatos, si ni siquiera 25% de la gente no llega a la votación, o si llegan y votan blanco, digamos, y no votan por ningún candidato, esto significa que ya tienen una crisis. Y simplemente es necesario entenderlo y tratar de resolverlo antes de que sea una situación tan horrible que lleva a la situación revolucionaria, por ejemplo, o la situación del golpe de Estado o algo así.
la gente debería tener la posibilidad de decir, nosotros estamos en contra a todos los políticos, a todos los candidatos. Por ahora, Chile no tiene esta opción. Por esto, tener el voto obligatorio, además, sin la posibilidad de decir que no me gusta nadie, es aún peor. O sea, con la posibilidad. Pero lo que pasa es que tú dices esto y nadie te escucha. A todos les da igual. Porque incluso, como yo dije, si la mayoría emite voto blanco, esto no tiene ningún efecto. Y ¿saben qué? Pensando en todo esto, entendí una cosa más. Y esta cosa es sobre el así llamado libre mercado en Chile. Porque las elecciones también es algo como libre mercado. También puedes escoger a quién votas. También los candidatos tratan de atraerte como te tratan de atraer las empresas que te tratan de vender algo. La cosa es que el libre mercado normalmente significa que tú tienes la selección, tú tienes la posibilidad de elegir una de las opciones o no elegir ninguna. Y sí, obviamente en algunos casos no elegir ninguna tendría las consecuencias, sería una estrategia muy mala. Como por ejemplo, si yo, no sé, vivo en mi departamento y tengo que elegir el proveedor de internet. Yo tengo, por ejemplo, no sé, Entel, VDR, Movistar, algunos más, y puedo elegir uno de ellos, pero yo puedo no elegir ninguno. Lo mismo pasa con mi celular. Yo puedo elegir Android o iPhone, que serían candidatos de la segunda vuelta, digamos, pero también existe la posibilidad de elegir algo que no sería ni Android ni iPhone. Hay algunos teléfonos con otros sistemas operativos como KaiOS, por ejemplo, como, no sé, Plasma Mobile, algo así. Pero también existe la posibilidad de no tener el smartphone o no tener ningún teléfono. Sí, sería muy incómodo. Sí, yo, por ejemplo, no podría vivir así. Pero yo tengo esta posibilidad y esto es el libre mercado. Cuando nosotros hablamos sobre los AFPs, por ejemplo, ¿esto es libre mercado? No, esto no es libre mercado. Porque sí, hay varias empresas, estas empresas son privadas y tú puedes elegir entre estas empresas. Y esto sí es capitalismo, pero no es libre mercado. Porque tú no puedes decidir que no quieres elegir ninguna. Y lo mismo aquí con los candidatos. Tú tienes que elegir uno de los candidatos. Tú no puedes decidir que ninguno de esos candidatos no te conviene y necesitas otro. Esto es un gran problema y yo creo que el problema es aún más profunda que exactamente los debates sobre voto obligatorio y voto voluntario. Debería existir la posibilidad en todo, no solo en elecciones, en cualquier cosa debería existir la posibilidad de no elegir nada de las opciones que te proponen. Y si nosotros hablamos sobre la democracia, esta opción debería existir no solo para cada una persona, pero para la sociedad conjunta. ¿Qué les parece todo esto a ustedes? Por favor, dejen los comentarios en este video. Yo creo que el tema es importante y yo creo que de verdad el tema genera bastante discusión. Ojalá que vamos a tener bastante comentarios. Yo leo sus comentarios, respondo a veces. No siempre tengo tiempo para responder a todos, pero cuando algo me parece interesante lo respondo. A veces yo veo algún comentario, después hago el video basado en este comentario. Hablen, dejan un comentario si están de acuerdo, si no están de acuerdo, no importa. También no olviden dar un like o un dislike si no les gustó este video. Y también, si no están suscritos, no olviden suscribirse. La última cosa, ahora tenemos Patreon. Y si les parece importante nuestro trabajo, si les parece importante lo que estoy diciendo a ustedes en mis videos, consideran la posibilidad de apoyarme en Patreon. Muchas gracias por verme y nos vemos pronto. Chao.